Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias por todos ustedes que están ahí, juiciosos, obedientes a Dios, buscando de Él en este momento que es cuando nos congregamos el día miércoles, 7:30 de la noche, y los obedientes, los juiciosos, los fieles, los puntuales, ahí están y van a ser recompensados por el Señor. Así que damos una bienvenida a todos ustedes que están ahí, los que están aquí presentes, y vamos a dar inicio a esta preciosa palabra que Dios nos va a dar en esta noche. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 1:23. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu preciosa palabra. Tú la escribiste, tú la inspiraste, tú eres el único que nos puede dar la explicación correcta para que asimismo podamos obedecerla de una manera eficaz y ver bendición en nuestras vidas. Guíanos, Señor, para no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Así que gracias, mi precioso Espíritu Santo, por ser tú el que nos guíe, nos llenes de sabiduría para entender y aplicar correctamente todo lo que tú nos das o nos hablas en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que vamos para esta palabra es incorruptible. Incorruptible. ¿Qué significará una persona incorruptible? ¿Qué es ser incorruptible? Que no se deja corromper, que no se corrompe. ¿Y qué es corromper? Es dañarse, averiarse. Se averió, se dañó porque no funciona bien. No funciona bien. ¿Por qué no funciona bien? Porque hay alteración, hay desviación. Cuando se habla de alteración y de desviación específicamente de la palabra de Dios, se habla de corrupción. Alteraron lo que Dios dijo y no están haciéndolo como Dios dice, sino que lo alteraron y se desviaron de ello. Algunos está la alteración y la desviación que va totalmente contrario a lo que Dios dice y hacen creer que eso es de Dios. Eso es corrupción. Amén. Haciendo creer que eso es de Dios y no es de Dios. Está alterado. Y el propósito es desviar para que las personas se dañen y con el tiempo y más adelante sean destruidos. Ese es el propósito de la corrupción. La corrupción no trae nada bueno, solo destrucción a cada persona que tenga corrupción. Va a ser totalmente destruir a esa persona. Y el indicado para eso, el que quiere que nosotros estemos en corrupción, es Satanás y sus demonios. Él va a intentar de todas las formas, de todas las maneras, que nosotros estemos en corrupción. Porque Él sabe que nosotros no nacimos, cuando salimos de nuestros padres, no nacimos incorruptibles, sino nacimos corruptibles. O sea, fáciles de corromper. Todos nosotros éramos fáciles de corromper, de una simiente corruptible. Por eso dice no renacidos de una simiente que no era corruptible, sino incorruptible. En todo caso, Dios me decía, nuestro nacimiento, el primer nacimiento que nosotros tuvimos, es de una simiente que venía dañada, que venía corrupta, que venía desviada, que venía alterada de la palabra de Dios, engañada por el mal, por el enemigo, el cual empezó desde el jardín del Edén, donde empezó a desviar a Eva, diciéndole con que Dios te dijo, y alteró la palabra, ¿sí? En Génesis 3 le dijo a Eva, con que Dios te dijo que en ningún árbol del huerto puedes comer, y si podía,
comer de todos los árboles menos de uno, el cual Dios le había prohibido. Y ella dijo, no, de todos los árboles menos de este, porque cuando él comamos vamos a morir. Y dijo, no van a morir. O sea, Dios les mintió, alterando lo que Dios dice, haciendo quedar a Dios como mentiroso. Eso es corrupción. La persona, como Eva, se dejó corromper. Así de simple. ¿Por quién? Satanás y sus demonios. Y ahí empezó todo. Eva luego le dijo a Adán, Adán se dejó corromper de su esposa. Y después vino la corrección de Dios por su desvío, por su desobediencia, el cual Dios lo que hizo fue sacarlos del jardín del Edén, los echó del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron que desobedecieron y que fallaron. El enemigo logró sembrar, y a partir de ahí toda persona que nace con una simiente de corrupción, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Nosotros por eso cuando dice renacidos quiere decir que vuelve a nacer. Pero aquí el primer nacimiento que nosotros tuvimos es el físico, el de mi papá y mi mamá, donde nací a través de que en embarazo mi mamá, y mi mamá a los 9 meses me tuvo, o a los 8, en fin, a la edad al tiempo que se tuvo. Y de ahí listo, nació, pero con esa simiente corruptible, que ya venía dañada por el mal, por el enemigo, desviada, que ya venía alterada. La palabra de Dios venía totalmente alterada. Y por eso todos nosotros necesitamos salir de la corrupción, porque nacimos con simiente corruptible. Y Dios sencillamente empieza a decir, hijo mío, te voy a mostrar cómo una persona se corrompe. Las personas se corrompen primero hay un enemigo que no sabían que existe, y algunos todavía creen que no existe, y que estamos en guerra. Y el diablo está haciéndonos guerra todos los días, buscando a quién devorar. Está alrededor buscando a quién devorar, para hacerlos caer, para desviarlos, para que alteren la palabra de Dios y se corrompan. Porque cada vez que una persona altera, desobedece a Dios. Y eso Dios llama pecado. Y el pecado lo que trae es daño y destrucción al ser humano. Por eso Dios aborrece tanto el pecado. Por eso Él nos dejó esta carta hermosa, este libro hermoso, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Es su palabra, donde nos muestra cómo debemos hacer en esta vida, en este mundo, para que nos vaya bien y no nos dejemos corromper. Primero, para hacernos libres de la corrupción y empezar a darnos algo que Él tiene y que solo proviene de Dios, que es la incorruptibilidad. Dios es incorruptible. Amén. ¿Y de dónde viene lo incorruptible? De Dios. Entonces, ¿dónde debo buscar yo lo incorruptible? En Dios. Amén. Por eso, cuando una persona está apartada de Dios, es corruptible. Se daña, se distorsiona. ¿No han visto esa frase que le dicen a uno? Uy, esa persona tan dañada. ¿Por qué le dicen tan dañada? Porque es mala, porque es perversa, porque dice groserías, insultos, hace muchas cosas nocivas, malas. Qué persona tan dañada. Y a veces en los gobiernos, en las diferentes naciones del mundo, dicen qué gobierno tan corrupto. Mire esos gobernantes tan corruptos. Y la cuestión es que las personas que dicen eso no se miran a sí mismos y dicen, ¿será que yo tengo corrupción también? Yo soy corrupto. Porque un gobernante corrupto, ¿quiénes lo eligen? Personas corruptas. ¿O no? Por lo general. Algunos engañados, otros
porque en corrupción quiere decir dañado, desviado, alterado. O sea que no sabe lo que están haciendo. Hasta algunos piensan que están bien y resulta que no. Están apoyando algo que viola la ley de Dios. Están apoyando a una persona con leyes que violan la ley de Dios. Que quiere, que pretende hacer en la nación, en el país, cosas que van contra la palabra de Dios. Entonces lo hacen a sabiendas que esa persona va a hacer cosas malas que van en contra de Dios. Lo que va en contra de Dios, de la palabra de Dios, es maldad y es corrupción. Y si tú o si una persona apoya a un gobernante o un aspirante para gobernante y conociendo lo que va a hacer, sabiendo que va contra la palabra de Dios y aún así lo elige, vota por él, esa persona primero está corrupta y está eligiendo a un corrupto. ¿Ven? Por eso vemos como si todos nosotros fuéramos incorruptibles, no elegiríamos a nadie corrupto. ¿Cierto? Pero así no es. Necesitamos de alguien que nos dirija, que sea incorruptible. ¿Quién? Dios. Y Dios viene a nosotros y nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar y nos decirnos, hijo mío, te va a mostrar cómo es que te corrompes. Primero, a toda aquella persona que está apartada de Dios, está corrompida. Porque apartados de Dios, nada podemos hacer. Apartados de Él, cuando una persona no ora, no busca a Dios, casi no, póngale la firma que esa persona va a estar engañada por el diablo, influenciada por el mal y desviada de la palabra de Dios, haciendo lo malo hasta pensando que está haciendo bien. Algunos. Amén. O sea, está corrompido. Se dañó. No funciona bien. Funciona, pero no funciona bien. No conoce la verdad de Dios. La verdad absoluta que solo está en Dios y en su bendita palabra. Amén. Entonces, por eso, Dios te dice, les voy a mostrar. El primer aspecto es que cuando se apartan de Dios, no buscan a Dios. En Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y lo que viene por añadidura es lo bueno, nunca en algo deshonesto, algo que codiciaste, que no es tuyo. No, lo que te llega es algo bueno, honesto, transparente, de bendición, porque el que busca a Dios primeramente, Dios nunca lo va a llevar a hacer algo malo, nocivo o corrupto. Amén. Por eso el que se aparta de Dios termina haciendo cosas malas y se termina corrompiendo fácilmente. Y Dios nos muestra en su palabra algunas cosas que el diablo usa y que están en la Biblia como mandamientos, que cuando se desobedecen, pues la persona se va a corromper. Y el Dios lo dice, que si tú haces esto te vas a corromper. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4, vamos a leer del 15 hasta el 19. Dice así, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Amén. Aquí Dios sencillamente está diciendo de la idolatría, lo que Él prohibió en Éxodo 20, de los mandamientos, donde dice que no te harás dioses ni imagen ninguna que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Y aquí dice, no te harás esfinge, quiere decir estatua.
sea de palo, de oro, de bronce, de hierro, cualquier estatua, y empiecen a rendirle homenaje, culto, adoración o veneración. Porque aquí nos dicen, yo no la adoro, la venero. ¿Por qué tiene esa imagen? Si Dios dijo, ¿por qué hiciste esa estatua? ¿Por qué le pides a un palo, a un hierro que no tiene vida? Amén. Es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué pides donde no es? Donde no es correcto. Eso se llama idolatría y Dios dice que Él abomina la idolatría. Por eso dice, guardaos pues vuestras almas de que no vayan a corromperse haciendo todo esto. Amén. Entonces Satanás lo que ha hecho en el transcurso de todos los años, de todos los tiempos en que hemos vivido aquí en este planeta Tierra, es meter idolatría a la lata. Por todos lados. Donde se hacen esculturas, estatuas y se les rinde culto. Se le prenden velitas, se le alumbran, se les rinde adoración, veneración, se les pide o se les hace un homenaje grande. Por ejemplo, así no sea una figura de Jesucristo o de la Virgen María, porque son figuras que ni sabemos si la Virgen María era así o si el Señor Jesucristo era así. Pero hacen estatuas y le rinden culto y le piden y les tocan y le dicen, si toco esta estatua, si le hago esto, entonces me va a ir bien. No, todo eso es idolatría. Si tú haces eso, dice el Señor, te vas a corromper. Una de las maneras en que las personas se corrompen es con la idolatría. Y por eso Satanás lo sabe y es lo que más va a meter. Y por eso hace que las personas no solo hagan así adoración a santos o a personas que fueron muy piadosas y buscaron a Dios y entonces le hicieron una estatua y le rinden homenaje y culto. Dios dice, yo no te mandé a hacerle una estatua a esta persona que caminó, que supuestamente hizo bien las cosas con Dios y hizo también que los demás quedaron tan contentos que entonces venga, le hacemos una estatua en homenaje. No. Es como Simón Bolívar, que libertó 5 naciones, entonces hagamos la estatua a Simón Bolívar para darle un homenaje a su memoria. Eso es idolatría. No es necesario hacer esta estatua. O a este jugador de fútbol que juega súper bien, ¿sí? Y que como se retiró, vamos a darle un homenaje a este jugador y le da una estatua. O uno que se murió, entonces hagámosle una estatua a este que se murió. Ahí está la estatua del jugador de fútbol. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Dios. No hagan eso porque se van a corromper, se van a empezar a desviar. Van a empezar a ser alterados. El enemigo los va a alterar todo el conocimiento que tienen de Dios, o el poco o mucho conocimiento que tengan de Dios. Empieza a ser alterado por el diablo, a corromperse, a dañarse. Es como cuando a un computador se le mete un virus, se empieza a dañar toda la información y empieza a desvariar y a no funcionar bien. Asimismo, cuando se mete la corrupción a una persona, desvaría, hace las cosas. Yo no sé por qué hice eso. ¿No sabe? Yo no sé por qué le pegué a tal, yo no sé por qué le dije tantas groserías a esta persona. Yo sí te voy a decir, corrupción. ¿De dónde proviene? ¿De dónde Dios dice? De que guardemos nuestras almas para no seguir la idolatría. Y esa idolatría está todo, tanto jugadores como artistas de televisión, cantantes, todo, les hacen estatuas o hasta afiches ahí en el cuarto, tienen toda una pared con el afiche de eso es idolatría. No hagas eso. O hasta en el celular. Se prende el celular y tiene la imagen de la cantante, futbolista o actor, o que sea que le guste, que es su ídolo. Y Dios dice, el diablo ha metido todo eso. Y ha logrado meter hasta en toda la mayoría de los conjuntos residenciales la idolatría.
Pero ¿cómo logró entrar allá? Porque hubo una más grande. Cuando en una ciudad el diablo logra poner algo, un lugar alto, los lugares altos, Dios decía que tocaba destruir los lugares altos. Cada vez que subía un rey a Israel, que era bueno, correcto, Dios le decía, destruye los lugares altos, porque un lugar alto es donde se le pone una estatua grande, inmensa, que lo ve toda la ciudad en un monte. Y esos lugares, ese lugar alto hace que los demás formen altares en sus casas, en sus conjuntos, en todas partes. Altares donde ponen en un lugar alto a la estatua para que los demás la vean. Sea en el conjunto, sea en la casa. Pero lo primero que viene es el lugar alto, el más alto de todos, un monte. Allá bien arriba. Amén. ¿Será que se ve eso? ¿En Bogotá? ¿Será que aquí, nosotros que vivimos aquí en Santander, en Bucaramanga, será que ya pusieron? Lo hicieron, no había. Ya hace unos años atrás colocaron esa estatua para que todos la vean y visiten. Y en Semana Santa todos lleguen allá a idolatrar. Que no se dan cuenta que están en idolatría. Engañados por un poder engañoso, valga la redundancia, mentiroso del diablo, que los está influenciando y los está llevando a que hagan eso para corromperlos. Porque la idolatría lleva al desenfreno, donde va a haber desenfreno sexual, desviaciones sexuales y también va a haber mucha violencia, brujería, hechicería, ocultismo, todo eso por la idolatría. Una desviaciones sexuales impresionantes y una violencia grande, fuerte, todo por poner una estatua y rendirle culto. Y hay de que le quiten esa estatua porque el pueblo se enoja. Esa ciudad se... ¿Por qué? Porque están engañados, porque piensan que esa estatua los va a guardar. Esa estatua los protege. No. Eso es falso. Es al contrario. Espiritualmente hablando, esa estatua lo que hace es empezar a mandar un montón de demonios que lo que hacen es hacer que en todas las casas, lograr que en todas las casas, conjuntos, haya un altar idolátrico. Amén. O idolatría sea un cantante, un futbolista, en fin, lo que estábamos hablando. Amén. Y cuando lo logra, dice, esta nación, esta ciudad fácil de corromper, ya están adorando lo que no tienen que adorar, están siguiendo lo que Dios prohibió. Y que nos dijéramos y nos dijo que nos guardáramos para no corrompernos. Entonces empiezan a desviarse sexualmente a tal punto que ahora todo es permitido. Y ya lo llaman ideología de género. Una desviación impresionante. Donde ya no hay dos sexos, sino muchos. Y solo hay sexo femenino y masculino y pare de contar, solo hay ahí y no hay más. Lo demás es engaño, lo demás es mentira, lo demás es corrupción, es alteración, es desviación. Puede distorsionar la verdad que Dios dijo. Y van a decir, y lo mismo que el diablo dijo, eso es mentira, eso no te va a pasar nada. Lo mismo que le dijo a Eva, el diablo sigue diciendo a la gente, no les va a pasar nada. Y es mentira, es al revés. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta desviación sexual? Por la idolatría. Es una corrupción brava. ¿Por qué tantos robos, atracos y todo? Idolatría. La idolatría trae todo eso. Amén. Usted mira, si vives en un conjunto, si no hay un altar idolátrico ahí para todo el conjunto. No se trata de que vayas y lo tumbes. Eso no se trata. Se trata es de que no sigas tú eso. Amén. Y que entiendas que si empiezas a seguir eso, vas a empezar a corromperte fácil
La corrupción se va a meter, pero fuerte, en esa alma, en esa persona. Pero también hay otra. Pero también hay también en 1 Corintios 10, nos dice el Señor acerca de la idolatría. 1 Corintios 10. Vamos a leer los versículos del 12 al 15. Los pide el Señor que estemos firmes. Mire lo que nos dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Que hagamos? Huyamos de la idolatría. ¿Con qué fin? No corrompernos. Y está hablando a personas que ya conocen de Cristo, que ya recibieron a Cristo en sus corazones y les dice, hijo mío, yo voy a empezar a sacar de tu corazón la corrupción cuando Cristo venga. Él la va a empezar a sacar, pero necesito que me obedezcas para que no te vuelvas a corromper. Para que te vuelvas una persona incorruptible. O sea, que no se puede corromper, que estuvo corrompida un tiempo, pero que ahora Dios la libertó y ahora es una persona incorruptible. Amén. Tremendo, ¿no? Y Dios te dice, estás huyendo de la idolatría, o sea, no hagas eso, no hagas nada de eso, no le sigas la corriente a los demás. Y entonces ahí es donde viene el otro, donde las personas se corrompen también fácilmente, y es en 1 Corintios 15:33, mire, de otra manera. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una mala amistad es aquella persona con que sea muy jovial, muy carismática, muy tierna, muy dulce, muy lo que sea, y que amigazo, y que mi amigaza, y que mi amigazo, y que mi llavería, y que mi lo que sea. Pero si esa persona te está induciendo, te está influenciando a desobedecer los mandamientos de Dios, es una persona que es con conversaciones, diciéndote, hablándote, es una persona que te va a inducir a la corrupción. Te vas a corromper. Ahora que tu papá, que tu mamá, que les dicen que lleguen a tal hora, ¿usted cuántos años tiene? Ya hubo. Esas son las conversaciones. Camina, le invito a rumbear, a tomar, a fumar. Camina, ama, a hacer lo que sea. Se novian con un muchacho o con una muchacha que es todo lo que hace es invitar a desobedecer a Dios. Pero como es tan jovial y como me hace reír, te le, ay, es que esa muchacha es como muy loca. Es que ese muchacho es que es tan loco. Y si riendo, es que él es muy loco. ¿Loco? ¿No se dan cuenta que es el mismo influencia del diablo a través de esas personas? Que el diablo mismo envía para que te influencien y caigas en corrupción, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los malos consejos, esas charlas, hablando mal de fulanito, de fulanita, hablando de, que pastor, ¿qué es lo que usted predican allá en la... ¿Cómo así que hasta que se casen pueden tener relaciones íntimas? ¿Qué le pasa? Mire, eso es la virginidad, eso es puro cuento. Yo te puedo decir cuál es la verdad. No le crea a su pastor. ¿Cómo así que va a ser virgen hasta cuando el matrimonio? Se aboba. Esos son los amigazos, las conversaciones que tienen algunos y que poco a poco se van a ir corrompiendo con esas. Esa persona no era grosera, pero se juntó con él, era bien grosero y termina diciendo grosero el papá y la mamá. Oiga, ¿y usted qué le pasó? Que a mí no me molesta. A mí no era rebelde y se vuelve rebelde. Era bien obediente, juicioso y ya no. ¿Qué le pasó? Se está corrompiendo sus buenas costumbres. Amén. Por una amistad mala. Malas conversaciones.
Cuando una persona te trate de inducir algo, no te pongas ahí tan loca ahí y a reírte con él. No, dile, no, gracias, punto, firme. Si esa persona persiste, insiste, déjalo porque no te conviene. Amén. O háblale del Señor, gánatelo tú para Cristo. Influencia tú más bien en Él, no Él en ti. Eso debería ser, ¿no? Para que los demás vean que somos incorruptibles, no fáciles de llevar al desobedecer a Dios, sino personas que no nos dejamos influenciar tan fácilmente. Amén. Pero ¿cómo logramos eso, pastor? ¿Cómo logramos dejar? En el libro de Génesis, mire, el Señor me decía que cuando lleguemos al punto como estuvo Génesis, cuando Dios mandó el diluvio y destruyó toda carne menos a Noé y sus hijos y sus esposas y una pareja de animales de cada especie, que Dios le dijo eso a Noé, ¿por qué Dios decidió destruir todo ser viviente? Porque estaban corrompidos todos. Miren lo que nos dice, y dice que cuando lleguemos como en los tiempos de Noé, que la verdad ya estamos como en esos tiempos de Noé, va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia y va a ser el fin del mundo. Dios va a destruir todo. Lo va a hacer como lo hizo con el diluvio, porque Él prometió que nunca iba a volver a hacer eso. Y dejó una señal del pacto que es el arco iris. Cada vez que tú veas el arco iris, dice, ay, ahí está la promesa de Dios tangible. Él dijo que nunca iba a volver a destruir toda la tierra con diluvio o con agua. Si hay inundaciones es por la desobediencia y la terquedad del ser humano que está dañando la misma tierra, pero no porque Dios no incumpla. Amén. Entonces en Génesis 6, versículos 5 y 12, mire lo que nos dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego pasa al 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si todos leemos todo Génesis 6 y 7, ustedes van a dar cuenta, los juiciosos, los que quieren saber si me están hablando la verdad o no, o me están metiendo el dedito en la boca. Si quieren saberlo, léanse Génesis 6 y 7, donde Dios vio cómo era la maldad en la tierra, pero que Dios vio a Noé, Dios halló gracia ante Noé halló gracia ante Dios, y por eso dejó a Noé. Y le dijo cómo ibas a destruir la tierra. Y le dijo qué debía hacer Noé. Y Noé lo hizo exactamente como Dios le dijo. Amén. Pero aquí lo que nos quiere ver cómo las personas están corruptas. A tal punto que el continuo pensamiento de ellos era solamente el mal. Y que toda carne, dice, se había corrompido. Todos se habían desviado. No querían casi conocerlo de Dios. Y por falta del conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido. En Oseas 4:6, la parte del versículo, ¿cierto? No quieren conocer casi a Dios, no quieren casi buscar a Dios, no quieren conocer su ley y su palabra. Y al no hacerlo, pues falta de conocimiento, pues serán destruidos. Eso fue lo que pasó con el diluvio y lo que ahora va a pasar cuando vuelva el Señor Jesucristo por la iglesia. Nos va a arrebatar, nos va a llevar y va a quedarse los que no quisieron dejarse o no quisieron cambiar y no quisieron que Jesucristo quitara esa corrupción y los volviera personas incorruptibles. Y Dios llama a eso renacimiento. ¿Cómo llaman? Renacimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a volver a nacer. Por eso en el versículo con el que se dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ya nacimos de una simiente corruptible. Ahora, Dios dice, ahora vas a volver a nacer. ¿Pero cómo? Vas a nacer de nuevo.
Cuando Cristo entre en tu corazón y tú creas en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo recibas en tu corazón, el Espíritu de Dios va a venir a tu vida y vas a nacer de nuevo a una nueva vida con Dios, con Cristo, donde vas a empezar a buscar Dios, la ley de Dios y a obedecerla. Y vas a empezar a hacer ese el bien. Y el Señor Jesucristo va a empezar a obrar en tu corazón, en tu vida, para quitar esa simiente corruptible. Y empieza a quitar todas esas áreas de mi vida corruptibles. Es más, todo de mi vida tiene que quitarlo de mi corazón. Por eso, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Diga, si yo tengo a Cristo, soy una nueva criatura. En pocas palabras, nací de nuevo. En Juan capítulo 3 nos habla de Nicodemo, que se interesó en lo que Jesucristo decía y se fue a buscar al Señor Jesucristo y le dijo, ¿cómo es esto? Y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y dije, pero ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? No, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, que el Espíritu de Dios venga a morar en ti por tu fe en Jesucristo. Viene el Espíritu a morar en mi vida y empieza a deshacer toda esa corrupción, ese daño que yo tenía, esa alteración y toda esa desviación que había en mí, la empieza a sacar en la medida en que yo lo permita, en la medida en que yo busque a Dios, en la medida en que yo deje que Cristo crezca en mí y yo mengüe. Amén. Y en esa medida, mientras yo voy buscando a Dios, va saliendo todo lo corrupto que yo tenía. Amén. Cuando yo recibí a Cristo, salió de mí muchas cosas que eran muy corruptas, como por ejemplo una tomadera que yo dura todos los días tomando, a veces dura 3 días tomando. El alcoholismo tan bravo, tan fuerte, el tabaquismo, fumaba pero terriblemente, unas vulgaridades impresionantes. Pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, era una persona que corrupta, dañada, desviada. No sabía que eso que estaba haciendo era malo. No sabía que eso que estaba haciendo era contra Dios, contra la ley de Dios. No sabía que eso era pecado y que el pecado es lo que más corrompe al ser humano. Y el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, Jesucristo vino y me hizo nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno empieza a ver o empieza a ver luz en el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona nace, ¿qué dice? Lo dio a luz, ¿cierto? Dio a luz. Cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos en tinieblas, así como cuando nace un niño está así, lo primero que sale de luz el niño o la niña. Por eso dicen que dio a luz. Así mismo nosotros cuando recibimos a Cristo, nuestro entendimiento que estaba en tinieblas empieza a ver luz y empezamos a ver todo diferente. Eso que tanto me gozaba, eso en que tanto me deleitaba, eso en que tanto yo supuestamente disfrutaba, era pecado. Y Dios me dijo, uy, uno mismo se empieza a ver, Dios, ¿yo cómo pude hacer esto? ¿Qué me está pasando? Yo porque ahora estoy viendo con claridad. Es que naciste de nuevo. Eres una nueva criatura. Todo esto viejo va a pasar y vienen cosas nuevas para ti. Todas nuevas. No va a caer nada de lo viejo en ti. Amén. Entonces se llama el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no va a lograr salir de la corrupción. Es más, hasta se autoengañan. Yo a la final yo veo que eso está, yo soy así, así seguiré y así me moriré. No, Señor, así no es. Nosotros podemos cambiar. Podemos volvernos incorruptibles. Porque el incorruptible entró en mi corazón, Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu de Dios vino a mi vida. Y cuando llegó, empieza a funcionar en mí lo incorruptible. Así que ya no voy a ser una persona tan fácil de corromper.
¿Por qué? Porque tengo a Cristo y al Espíritu de Dios en mi vida. Y el Espíritu de Dios empieza a mostrarme toda la verdad. En Juan 16:13 dice así el Espíritu de Dios. Dice que es el Espíritu de verdad porque lo que estábamos era desviados de la verdad. Donde el diablo siempre dice a todo al pecado que es verdad. ¿Cierto? Pero no es así. No, ya no nos dejamos engañar. Dice así, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y amén. Diga, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, por mi fe en Jesucristo, por haber recibido a Cristo, vendrá a mi vida y me guiará a toda la verdad. Me hará entender, habrá luz en mi entendimiento y me hará ver que eso es maldad, que eso es pecado, que eso es corrupción. Eso que viola la ley de Dios. Yo no sabía que eso era pecado. Y era cuando, ay, mire, aquí el mandamiento, aquí están todos en la Biblia. Como nunca leía la Biblia, ahora cuando le empecé a leer uno termina súper redarguido, postrado, pidiéndole perdón a Dios por todo lo malo que hice. Amén. Dice, Dios mío, no sabía el tan mal que estaba. Le pedimos perdón y viene ese proceso donde uno se arrepiente, pide perdón y cambia a una nueva vida. Por eso hay una nueva criatura con una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Mi modo de hablar cambió. Mi modo de pensar, mi modo de ver las cosas, todo cambió. Pero para Dios, como lo ve Dios, y ya no me tienen que obligar, ya no me tienen que decir y obligar que no haga eso, sino sencillamente lo veo con claridad y lo entiendo. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Jesucristo está en mí, la luz está en mí, el Espíritu de Dios me está enseñando, me está guiando, me está convenciendo de pecado, justicia y juicio y me está llevando a la verdad, la cual estaba desviado, la cual estaba corrompido, pero que ahora ya dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer solamente el bien que Dios me dice que haga y que está en su palabra. Porque por la palabra de Dios, es que es la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios está ahí y nos dice todo. ¿Cómo debemos hacer? Ahí está todo para actuar correctamente. Y si nuestra guía es la palabra de Dios, es porque ya estamos dejando la simiente corruptible. Esa simiente corruptible ya nos despojamos de ese viejo hombre y nos revestimos de uno nuevo conforme a la imagen y la verdad y la santidad de Dios. Amén. Y se nos empieza a notar. Una persona que diga que ya tiene a Cristo, pero vuelve atrás, vuelve y recae una y otra y otra. Se le dice, no, hermano, usted como que no está dejando obrar a Cristo en su vida, porque yo veo que se volvió a dejar corromper. Volvió a caer otra vez en esos pecados que antes había hecho. Y el diablo va a estar molestando. Este está muy incorruptible, venga, va a venir a tratar de tentarnos, a hacernos caer. Pero le vamos a mostrar al mundo, al diablo y a los demás que Cristo está en mi vida, que Cristo está en mi corazón y que soy una nueva criatura. Y que estoy en ese proceso donde se ha salido de mí la corrupción en todas las áreas de mi vida. En la manera en que tú entregues esas áreas de tu vida, de esa área que tú entregues a Cristo, saldrá la corrupción y se verá la incorrupción. Ya no eres corruptible, sino incorruptible. Y hay áreas de nuestras vidas que son débiles. O sea, débil quiere decir es que es muy fácil de convencer, muy fácil de influenciar y de caer, ¿cierto?
Entonces, ¿el diablo dónde va más a atacar? En las áreas débiles primero, también en las fuertes. Pero en las más débiles donde el diablo más va a tentar, va a atacar para hacernos caer, para que, para que nos condenemos, para él condenarnos, uno mismo también se condene. Y Dios dice, no, 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 espera, hijo mío, tranquilo. Si tú caes en alguna trampa del diablo, solo tienes que entender y reconocer que te faltaba más fortaleza en tu vida. Porque en esas áreas débiles Dios dice, yo me fortalezco. En la medida en que tú me busques todos los días, yo me fortalezco en ti. En la medida en que tú entregues bien tu corazón a Cristo, yo me fortalezco, dice el Señor, en ti. Mi Santo Espíritu se fortalece en ti a tal punto que, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Donde era débil, ahora mire cómo soy de fuerte. Donde el diablo se va a cansar de tentar, porque ya no vamos a ceder ni a caer, porque somos incorruptibles. Amén. Me volví incorruptible. Y dice, ¿por qué no cae? Es que ya no, ya entendí, yo no vuelvo atrás. Yo no soy de los que retroceden para perdición, sino los que avanzan para la preservación de nuestras almas. Amén. Así que el que retrocede, Dios mío, vuelve atrás, Dios mío. Dice que su posterior estado va a ser peor que el primero. Va a haber una corrupción tenaz en esa vida, esa persona, porque volvió atrás. Obviamente que puede volver otra vez a Cristo, a Dios, y decirle, perdóname, Señorito, pero va a ser un proceso fuerte, donde va a salir de todo eso, y el diablo va a volver a seguir tentando a ver si este vuelve y cae. A ver si vuelvo y me vuelvo otra vez para atrás. Pero nuevamente digo, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuánto lo creemos? Sino los que avanzamos, de los que creemos, de los que yo dejé este pecado y no vuelvo atrás. Amén. Soy firme en Cristo Jesús. Amén. Y por eso el Señor pues nos fortalece y nos ayuda en nuestras debilidades para no ceder ante las tentaciones del mal y empezar a ser personas que realmente están con Dios. Amén. Por eso, para terminar, en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Que ahí vamos a demostrar que somos incorruptibles. Mire, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Estamos en este mundo donde hay muchas cosas lícitas que el mundo no dice que es pecado, que es maldad, pero es corrupción para Dios. Es maldad, es pecado, que corrompe, que daña, que destruye. ¿Sí? Y aunque me es lícito, yo no lo voy a hacer. No me voy a dejar dominar, no me voy a dejar influenciar de las malas conversaciones, de la idolatría y de todo lo que, ni ese que estoy, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Acuérdate que cuando te apartas de Dios, te apartas un poquito de Dios, ya empieza la corrupción. Amén. Por eso es importante que todos nosotros pidámosle a Dios que obre en nuestros corazones, que se fortalezca en todas las áreas de nuestras vidas para que podamos no ceder ante el mal, porque hay un enemigo que está todos los días asediándonos para que volvamos atrás, para que caigamos en sus trampas, en sus tentaciones. Pero nosotros digamos, aunque me es lícito, aunque aquí la ley humana no dice que la infidelidad es pecado y que me van a meter a la cárcel por ser infiel, o por emborracharse, o por fumar, o por chismear, murmurar, criticar, mentir. Aunque se puede hacer, Dios dice, uno mismo dice más bien, no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Aunque me son lícitas,
no me convienen, no las voy a hacer, porque me he vuelto incorruptible. Una de las cosas que más corrompe también es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Donde algunos por codiciar ese dinero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y por dinero no les importa desobedecer a Dios. El enemigo va a tentar por todos los lados. Esta persona está en necesidad, vamos a tentarlo con dineros fáciles, con dineros corruptos, con dineros deshonestos. Y nosotros sencillamente decimos, ¿me dejo o no me dejo? Y una persona ya cuando ya tiene a Cristo y ya Cristo fortalecido en él, en esa área o en todas esas áreas, el enemigo va a probar y va a tentar y vamos a ver, se va a dar cuenta el diablo que ya estamos siendo incorruptibles, que es Cristo el que está obrando en mí, que es su poder el que está obrando en mí. ¿Y usted por qué no ha caído? Porque Cristo está en mi vida. Es por Él, por el Espíritu de Dios que mora en mí. Por Él, si no fuera por Él, yo creo que estaría, porque nací de nuevo, porque yo ya veo que eso es maldad. Ya no me seduce, ya no me atrae esas cosas. Amén. Ahora soy incorruptible. Por eso podemos decir los que tenemos en Cristo, los que estamos en Cristo y que obedecemos la palabra de Dios, soy incorruptible. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y obviamente, nuevamente digo, es un proceso en la medida en que tú te vas entregando a Cristo. Vas soltándole a Cristo todas las áreas de tu vida y en todas esas áreas que tú sueltas te vas a dar cuenta de lo incorruptible que te vuelves. Amén. Una persona firme. Viene y te tienta. No, lo siento, pero yo aquí me es lícito, pero no me conviene. No me dejo dominar de eso. Gracias. No caigo. No cedo ante la tentación. Ya no lo voy a practicar más. Soy libre. Cristo me libertó y por eso ahora soy incorruptible porque el incorruptible está en mí. Amén. Que como seres humanos podemos llegar a veces a fallar, como lo hizo David, que llegó a fallar porque se apartó un poco de Dios. Mire todo lo corrupto, toda la corrupción que hizo David. Pero se arrepintió, pidió perdón y nunca más lo volvió a hacer. Amén. Así que tengamos cuidado de no apartarnos de Dios, de huir de la idolatría y de las malas amistades. Apártate de esas amistades que no. Si esa persona persiste y persiste en querer que tú peques, en querer invitarte a hacer cosas que no convienen, apártate de esa persona. O tú más bien inviten, ven, más bien recibe a Cristo, ven, háblale de la palabra de Dios. Y esa persona se va a cansar. ¿Quién se va a cansar? ¿Él o yo? Más bien ganémoslo nosotros para Cristo en lugar de que ellos nos ganen otra vez para el mundo. ¿Por qué? Porque ahora soy incorruptible. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado, lo que nos has dado, nos has enseñado. Gracias, mi Señor. Estamos siendo corruptibles, Señor, pero ahora con Cristo hemos nacido de nuevo a una simiente incorruptible. Que eres tú, oh Dios, que eres tú, mi Señor Jesucristo, y tu Santo Espíritu, que ahora estás en nuestros corazones, y que por estar en nuestros corazones, en la medida en que te dejemos obrar, toda corrupción va a empezar a salir de nosotros. Y en lo que sale, en esas áreas de nuestra vida, vamos a ver que nos volvemos incorruptibles, pero porque tú estás obrando en nuestros corazones. Mi Señor Jesús, estás deshaciendo todas esas obras del diablo, del mal, toda esa corrupción se va en el nombre de Cristo Jesús. Por eso repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te abro mi corazón, te pido perdón por todo lo que te he fallado, en lo que sé y en lo que no sé también. Porque muchas veces he pecado sin saber que eso era pecado. Perdóname, Señor, pero ahora te invito a mi corazón y ayúdame a conocer mejor tu palabra, tu ley, para no errar más, no fallar más, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa y lléname con tu Santo Espíritu para que de mí salga toda corrupción. Digan conmigo, Señor Jesucristo, te entrego todas las áreas de mi vida para que en ellas saques toda corrupción. Yo me entrego a ti, me rindo a ti. Y en la medida que yo sé que me vaya rindiendo a ti, esa corrupción va saliendo de mi vida. Así que gracias, mi Señor. Y digan conmigo, la corrupción se va de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Esa simiente incorruptible, eso que heredé corruptible, se va de mi vida. Ahora heredo lo de Dios, lo de Cristo, lo incorruptible. Ahora Cristo vive en mí y ahora me volví una persona que hace el bien, que obedece los mandamientos de Dios y que ya no es como el que era antes, sino una persona de bien para la gloria de Dios. Una persona incorruptible gracias al Señor Jesucristo. Así que entre las manos y reciban lo incorruptible de Dios todos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y díganle al Señor Jesucristo, te dejo obrar. Señor Jesucristo, te dejo obrar, mi precioso Espíritu Santo. Ayúdame que cuando me tiente el diablo no ceda y que el diablo se dé cuenta que ahora estamos siendo incorruptibles. Gracias, Señor. Levanten la mano y reciban todos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.